Organización de los seres vivos. Bueno, pero antes de hablar de la organización de los seres vivos, vamos a ver qué es la biología. La biología es la ciencia que estudia todos los fenómenos, propiedades relacionadas con la vida, lo orgánico, los procesos biológicos de los seres vivos en diversos campos especializados. Se ocupa tanto de la descripción de las características de los organismos individuales como la de especies consideradas en conjunto, así como los mecanismos biológicos propios de los seres vivos y las interacciones entre ellos y su entorno. En conclusión, la biología estudia todo lo relacionado con los seres vivos. Bio significa vida y logía significa estudio. Estudia los procesos, sistemas, funciones, mecanismos, la morfología, la fisiología, el desarrollo, la evolución e interacciones desde los niveles microscópicos a los macroscópicos. Ahora sí, organización de los seres vivos a nivel biológico. Aunque cada nivel está conformado por componentes del nivel precedente, la nueva organización de componentes en un nivel dado da como resultado la aparición de nuevas propiedades. Esto lo que nos quiere decir es que en cada nivel aparecen nuevas características, nuevas propiedades que pueden ser similares o muy diferentes a las de los otros niveles. Por ejemplo, tenemos las partículas subatómicas. Las partículas subatómicas son las partículas más pequeñas que se han descubierto hasta el momento, como el neutrino, el gravitón, el quarks, el electrón, el protón, entre otros. Seguramente cada vez que avance la tecnología vamos a encontrar más y más partículas pequeñas. El átomo está formado de electrón, protón y neutrón. De acuerdo al número de protones, neutrones y electrones, se forman diferentes tipos de átomos. Por ejemplo, el átomo de hidrógeno, el átomo de oxígeno, el átomo de carbono, son los que encontramos en la tabla periódica. Y cada uno tiene diferentes propiedades. Por ejemplo, unos son metales, otros no son metales, unos conductores, otros aislantes, unos líquidos, gaseosos, etc. Y con estos átomos formamos moléculas. Por ejemplo, aquí tenemos la molécula del agua, el H2O, que está formado por dos hidrógenos y un oxígeno. El hidrógeno es el elemento más ligero de la tabla periódica. Por lo general se encuentra en estado gaseoso y es insípido, incoloro e inodoro. Insípido, que no tiene sabor, incoloro, que no tiene color, e inodoro, que no tiene olor. Mientras que el oxígeno, si lo encontramos a temperatura ambiente, también es insípido, incoloro e inodoro. Pero si lo encontramos en estado líquido o sólido, se vuelve de color azul pálido. Y la unión de estos átomos por medio de enlaces forman una molécula, en este caso la molécula de agua. Como bien sabemos, el agua conduce la electricidad, es de color transparente, pero no tiene sabor. Si lo comparamos con los átomos que lo forman, el hidrógeno y el oxígeno, ambos átomos son no metales, por lo tanto no conducen la electricidad, pero el agua sí conduce la electricidad. Entonces a esto se refiere. Cada vez que pasamos de un nivel a otro nivel, sus propiedades cambian y sus características cambian. Vamos a ver esto un poquito más a fondo. Tenemos las partículas subatómicas, el protón, neutrón, que forman los átomos. El átomo es la partícula más pequeña de un elemento que conserva las propiedades de dicho elemento. El hidrógeno, el carbono, estos elementos los encontramos en la tabla periódica. Con la unión de estos elementos formamos las moléculas, por ejemplo la molécula de agua, la molécula de cloro, metano, CH4, monóxido de carbono, CO. La unión de estas moléculas forman organelos. Un organelo es una estructura dentro de una célula que desempeña una función específica, por ejemplo como la mitocondria, el centriolo, el aparato de Golgi, los lisosomas, ribosomas, etc. La unión de estos organelos forman la célula. La célula es la unidad de vida más pequeña. Puede ser de origen animal o de origen vegetal. Un tejido está formado por un grupo de células similares que desempeñan una función específica. Por ejemplo, tejido nervioso, tejido muscular, tejido colectivo, tejido conectivo, tejido epitelial. El tejido nervioso forma el sistema nervioso, el tejido muscular forma los músculos y permite el movimiento.
El tejido epitelial tapiza y protege las superficies internas y externas de los organismos. El tejido conectivo es un conjunto heterogéneo de tejidos orgánicos, como el tejido cartilaginoso y el tejido óseo. Órganos es una estructura normalmente compuesta por varios tipos de tejidos que conforman una unidad funcional, por ejemplo, el cerebro, el hígado, el estómago, el páncreas, etc. La unión de estos órganos forman los sistemas de órganos, por ejemplo, el sistema nervioso, el sistema circulatorio, el sistema respiratorio, el sistema digestivo, el sistema óseo y el sistema muscular. Y la unión de estos sistemas forman un ser vivo. Un ser vivo es la unión de muchas células, por ejemplo, el conejo, el perro, el gatico, el ser humano. Los organismos similares que en potencia pueden producirse es una especie, por ejemplo la especie del Homo sapiens, que es la especie del ser humano. La unión de varios miembros de la misma especie forman una población, y la unión de dos o más poblaciones forman una comunidad que viven e interactúan en el mismo espacio, por ejemplo vacas, ovejas, perros, etc. Un ecosistema es una comunidad junto con su ambiente inanimado. Cuando nos referimos a ambiente inanimado es al aire, a las piedras, a la tierra, a lo que no tiene vida. Y la biosfera es la parte de la tierra habitada por los seres vivos, incluye tanto los vivos como no los vivos, es toda la superficie de la tierra. Y esta es la organización de los seres vivos a nivel biológico, desde las partículas más pequeñas hasta la interacción de todos los seres vivos con su ambiente inanimado y animado. Como bien sabemos, los seres vivos tienen una serie de características y propiedades que los diferencian de los seres inertes. Tienen una estructura organizada, que es la célula. Los seres vivos tienen la capacidad de adquirir energía y materiales del exterior y transformarlas. Por ejemplo, alimentarse, hacer digestión, transformar este alimento en energía. Los seres vivos tienen la capacidad de autorregularse, de autorregulación. Por ejemplo, cuando hace mucho calor, el cuerpo suda. Esto para regular la temperatura interna del cuerpo. Y cuando tenemos mucho frío, por ejemplo, las personas que se bañan con agua fría y salen de la ducha tiritando, entonces el cuerpo genera movimiento para aumentar el calor, ya que se ha bajado la temperatura corporal con el agua fría. Los seres vivos tienen la capacidad de crecer y desarrollarse siguiendo un programa genético. Los seres vivos tienen la capacidad de responder a estímulos del ambiente. Por ejemplo, las plantas, cuando tú las tienes en la sombra, cerca de una ventana, ellas inclinan su tallo, se mueven hacia donde está la luz con el propósito de captar esta luz y producir su propio alimento. Los seres vivos se reproducen utilizando una huella molecular llamada ADN. El ADN es la herencia genética, es donde encontramos toda nuestra información genética, donde después se expresa en ojos de color verde, de color café, el color de piel, el color del cabello, etc. Y por último, los seres vivos tienen la capacidad de evolucionar. Por ejemplo, las jirafas fueron alargando su cuello para poder alcanzar el alimento de los árboles, para poder comerse las hojitas de los árboles. Este es un proceso de evolución que lleva muchísimos años. Según la teoría de la evolución, se dice también que el ser humano evolucionó de los primates. Este también es un proceso que lleva muchísimo tiempo y depende mucho del hábitat donde viva. Y por último nos presentan un ejemplo. Esta es una pregunta tipo IFEX. Un ecólogo se dedica al estudio de los seres vivos, busca describir, analizar, medir y explicar las interacciones entre los seres vivos y su medio abiótico. Además, han establecido diferentes niveles de organización de los seres vivos. El nivel global, en el cual las diversas poblaciones conviven y se relacionan con otras especies y su entorno inanimado en un mismo lugar y ambiente, recibe el nombre de A especie, B comunidad, C biosfera, D ecosistema. Bueno, antes de dar una respuesta es muy importante entender la pregunta. Notan el concepto de ecólogo, que se dedica al estudio de los seres vivos y las interacciones entre otros seres vivos y su medio abiótico. Cuando nos hablan de medio abiótico, factores bióticos o abióticos,
significa que los factores bióticos, bio significa vida, por lo tanto son la fauna y la flora que hay en un ecosistema. Esto incluye todos los reinos, el reino animal, vegetal, el reino de los hongos, el reino protista, el reino monera. Y abiótico significa que no tiene vida. Son los elementos físico-químicos, climáticos, geológicos y geográficos. Por ejemplo, el agua, la luz, el viento, la lluvia, la atmósfera, el suelo, etc., las rocas. Bueno, entonces, habiendo aclarado estos conceptos, nos dice que el nivel global en el cual las diversas poblaciones conviven y se relacionan con otras especies y su entorno inanimado en un mismo lugar y ambiente recibe el nombre de especie. ¿Recuerdan qué es una especie? Especie son organismos similares que en potencia pueden cruzarse. Comunidad, dos o más poblaciones que viven e interactúan en un mismo espacio. Biosfera. Recuerden que la biosfera es la reunión de todos los ecosistemas. Parte de la Tierra que incluye todos los ecosistemas, es el ecosistema global. Y un ecosistema es una comunidad junto con su ambiente inanimado. Entonces aquí es importante identificar palabras claves, en este caso el nivel global, junto con la interacción entre otras especies y su ambiente inanimado. Por lo tanto, la respuesta es la C. Biosfera, que es la parte de la Tierra que incluye todos los ecosistemas.